Si nos lo hubieran dicho en los últimos años del siglo XX, nadie hubiera creído que nuestros asuntos cotidianos estaban siendo observados por inteligencias que se alimentaban de nuestra necesidad pura y dura de dopamina. Nadie pudo prever que, mientras seguíamos con nuestras vidas más o menos banales, éramos analizados tan minuciosamente como un microbiólogo examina a las criaturas que pululan en una gota de agua. Con una competencia infinita, los hombres recorrieron el globo de un lado a otro confiando en su dominio de la materia. Sin embargo, a través del abismo del wifi, mentes que son a las nuestras, lo que las nuestras son a las de las bestias, nos contemplaban con envidia y trazaban sus planes para nosotros. Y sí, la invasión ha comenzado. No son naves espaciales, son restricciones de redes sociales. Los adultos, arquitectos de nuestro propio desastre, intentamos salvar a los jóvenes del mismo fango digital en el que ellos se ahogan. Los nuevos amos no tienen tentáculos, tienen bigotes. El ser humano ha dejado de ser la cima de la cadena alimenticia para convertirse en el abridor de latas oficial de un felino que nos juzga desde el sofá a diario. La extensión del éter, y es que no somos dueños de nada. Pagamos un tributo mensual por ver suscripciones de diversas plataformas, por existir, por escuchar, por cualquier cosa en la que incluso trabajamos nosotros. La esclavitud de la suscripción es el rayo calórico que calcina nuestras carteras. El espejismo del tiempo. Es que nos miramos al espejo y nos vemos jóvenes, convencidos de que los 40 o gente de 50 años, pues hace solo unas décadas, eran ancianos. Mientras ignoramos que nuestra propia madurez es solo un filtro de Instagram aplicado en la realidad. O la corrupción del ocio, desde el amaño en el rosco de pasapalabra hasta el control asfixiante en el fútbol en el recreo de los niños. Ya nada es sagrado. Ni siquiera la justicia escapa al surrealismo, donde alguien puede pagar 14 millones de euros por un delito que mágicamente pues no admite haber cometido. Las campanas doblan por nuestra comodidad. El intelecto humano se tambalea ante el peso de un mundo que no sabe si quiere ser salvado o simplemente quiere un mejor plan de datos. Así que relajaos, no podemos hacer nada. Y simplemente daros la bienvenida al podcast donde el fin del mundo ocurre cada semana. Bienvenidos a Apocalipsis Cotidiano. Soy tan miope que un día me paró la chica de la curva y a los 200 metros se ofreció a conducir ella. Saludos del intento de cómico al que sus fans, en vez de lencería y foto, le mandan imágenes a modo de postal con la frase «Buenos días» o un bañito de energía y a vivir con alegría este día. Bendiciones. Sí, señores, tengo fans que me mandan las mismas postales que los abuelos, las abuelas mandan a sus hijos o a sus nietos cuando entran en Facebook. Y esto incluso podemos ir con tema de generaciones. Y la semana es que la verdad, cuando os estoy grabando esto, se me está yendo un poquito cuesta arriba. Mira, mi sobrina dice que prefiere tener gatos en vez de hijos porque no quiere quitar cacas de nadie. Que a mí, por un lado, me molaría estar el día en el que descubra para qué sirve el arenero. Pero desde luego se nos está torciendo un montón lo que es la vida con dos gatos. Eso que de salida los gatos los cuida mi mujer. O sea, yo soy un poco, digamos, como el portero suplente. Que a la hora de cuidar los gatos juego poco y encima el día que me toca jugar a mí el resto de gente está bastante intranquila. Y como igual alguno ya sabrá, tenemos dos gatos. Uno lo adoptamos casi poquito antes de Navidad y nos hemos convertido un poco en esclavos de los mismos. Tenemos una vida completamente condicionada por la fantástica idea que tuvimos de intentar juntar una gata adulta de 7 años con un cachorro que todavía no lo hemos castrado, que está loquísimo. Cuando os estoy grabando esto, llevo pues como 3 días durmiendo 4 o 5 horas diarias. Pero ya no solo con el dormir, sino que de momento, como hay esa pequeña escalada o desescalada, no sé cómo decir muy bien, de convivencia, de que directamente no se quieran matar, sobre todo la grande al pequeño, lo intentamos juntar a ratos. Aquello, yo no sé si habéis visto dos gatos cuando todavía no saben jugar entre ellos, que directamente en la MMA, o sea, no sabemos si comprarles pues una cama pequeña o un octágono para que directamente se maten al estilo Jiu-Jitsu. Esto hace y provoca que, además, comentado con otra gente, con amigos que han pasado por la misma situación, pasemos por una cuarentena. O sea, estamos con los mismos síntomas
Y cuando alguien tiene un hijo y tiene que pegarse semanas e incluso un par de meses que no pueden ni mojar, porque es que además con los horarios desfasados, cada uno tiene que dormir en una habitación distinta para no juntar a los gatos por la noche porque no podemos estar pendientes. Por lo tanto, no me puedo ni juntar con mi mujer, no puedo tener ni un momento de intimidad. ¿Por qué? Porque en el momento en el que lo podamos intentar, vamos a tener uno de los dos gatos subido pues directamente en la cara de uno de los dos. Y yo me tomaba a broma lo de que las mascotas eran como hijos. Hasta que de salida veo que mi gato, con 3 meses, tiene el pecho blanco, como yo, se tira pedos, como yo, y ronca en la cama, como yo. Encima con el que me toca dormir. Lo peor que llevo es el sueño, porque ya de salida yo me levanto muy pronto entre semana. Me levanto 5 y algo, abro el gimnasio para así acabar antes, etc. Entonces, como que entre semana me levanto tan pronto que soy yo el que despierta al gato, que esto no ha pasado casi nunca, pero claro, luego es al revés. Luego llega el domingo, que es el día que puedo dormir, y a las 6:15 mi gato aparece encima mía, como diciendo, menos mal que estoy yo aquí. Menos mal que me he puesto encima tuya porque, tío, ibas a llegar tarde al trabajo. Y el tío tan feliz. Porque además, ya no es solo el dormir poco el que te despiertes. Estar toda la noche con miedo cuando un gato duerme encima tuya. Vivir con el miedo a que en estos ataques de confianza, con toda la buena voluntad del gato, oye, te ponen el culo en tu cara. Y directamente igual yo un día voy a tener mi primer acto de zoofilia haciéndole un beso negro a mi propio gato de 4 meses. Tener el miedo a oír ruidos como si alguien estuviera haciendo un butrón a las 3 de la mañana para entrar a robar y que de repente sea mi gato con el rascador. Miedo pues, a darme la vuelta, a pegar un viaje con la sábana o con el edredón y que mi gato, que al final pesa 2 kilillos, pues salga volando de ahí directamente un viaje. Encima, pues eso, como vamos torcidos, pues mira, encima, me levanto a las 5:30 y vamos a ver, se estima, pues se cree más o menos que levantándose pronto, pues oye, la mejor franja para irse a dormir sería las 10. Las 10 de la noche, tengo que decir una cosa, en España es la hora de merendar. No doy para eso. He hecho un máster de psicología y uno de psicología inversa. ¿Y qué tal? Me he quedado igual. Ya que la Tercera Guerra Mundial ya está aquí, ya ha llegado, yo creo que hoy es un buen momento para recordar 3 héroes de guerra que son mis favoritos, que son los 3 tíos en los últimos siglos que han sido condecorados, pero por razones, vamos a decir, diversas y vamos a decir dudosas, ¿vale? El primero de ellos se llama Aimo Koivunen, o Koivunen, ¿vale? El soldado que se pasó la guerra de fiesta, de arte, esto maravilloso. Aimo Koivunen era un soldado finlandés que durante la Segunda Guerra Mundial era miembro de una patrulla de esquí, finlandés obviamente, pues cuadra, perseguida por tropas soviéticas. El problema no fue la guerra en sí, el problema es que Aimo cargaba con las pastillas de metanfetamina del grupo. Estaban diseñadas para mantener despiertos a los soldados en misiones de este tipo, ¿no? De hecho, cualquiera que haya estudiado, que haya visto o que directamente como yo tengáis curiosidad por aspectos un poco raros de las guerras o de la Segunda Guerra Mundial especialmente, veremos que el tema de las drogas en la guerra pues era un poco el día a día. Hombre, no había Monster, no había pastillas de cafeína, no había suplementos deportivos y tiraban de lo que había. ¿Qué pasó? Llegó a una situación límite de cansancio, de estar que no podía, o no sé si se intentó suicidar, que quiso hacer, que decidió comerse todas las que llevaba de golpe. No una, no dos, todas. Aimo Koivunen se convirtió en el soldado que en vez de la guerra mundial hizo la guerra en Magaluf, en Punta Ballena. Fue el primero que pasó de hacer la guerra a hacer balcones. A partir de ahí, pues la historia, al menos para él, se convirtió en una especie como de videoclip psicodélico de los 70. Koivunen empieza a huir esquiando durante días, alucina, se pierde, pisa una mina, le da absolutamente igual, sobrevive, sigue avanzando, se alimenta de piñones como si fuese un pajarillo. Y, hablando de pájaros también, pues de algunos animales que va cazando con sus propias manos. Cuando lo encuentran, pesa 43 kilos. Mira, si lo llego a saber, es lo que tenía que haber hecho yo. En vez de intentar hacer dietas, irme a la Segunda Guerra Mundial. Con el pulso a 200, pero sigue vivo. Técnicamente fue un héroe de guerra. En la práctica,
el único soldado que combatió la Segunda Guerra Mundial en una raid continua, aunque no el único héroe de esta guerra que hemos dicho. No ganó nada, no salvó absolutamente a nadie. Eso sí, sobrevivió a todo lo que médicamente le podía haber matado, incluso le debería haber matado, y tal vez fue uno de los que se lo pasó mejor. En el número 2 tenemos a Antonio Chover, un español de caballería que sobrevivió a 21 sablazos de algún que otro balazo en Talavera, la guerra de la independencia, esa época en la cual pues los franceses nos tenían invadidos, los gabachos pues directamente nos comían ahí a sablazos y balazos. España estaba más bien en plena cuesta abajo, y Antonio Chover sobrevivió, atención, a 21 sablazos, y se pateó desde Talavera hasta Sevilla, que nos salen, por lo que he leído por aquí, como casi 400 kilómetros por su propio pie. 21 heridas. Este tío era sargento de caballería y, actuando pues como enlace, esto hablamos de 1809, consiguió matar a un oficial francés. Eso sí, pues se llevó unos cuantos palos. El francés pues venía con sus amigos, obviamente, no iba a ir solo por la calle ahí en el siglo XIX, que te pilla y te pasa cualquier cosa. Por lo tanto, pues Antonio fue rodeado, el mariscal de turno pues ordena ejecutarlo y lo acuchillan, lo apuñalan. Le pegan hasta un balazo que había por ahí y se le da por muerto. El balazo fue en el tobillo, por lo tanto, pues no era obviamente mortífero. Tenía un par de heridas graves, alguna cuchillada en el estómago, 6 en la espalda, la oreja izquierda directamente se la rebanaron, otros sablazos en el omóplato izquierdo, en el antebrazo y algunas heridas en la pierna derecha. Lo que viene siendo en mi barrio un fin de semana cualquiera. Hecho técnicamente una porquería, pues se da cuenta de que sus constantes vitales siguen ahí y que tiene que buscar auxilio. Estaba hecho pedazos, pero se encuentra a un sargento del regimiento de dragones de Lusitania, que me parece maravilloso, y estaba buscando auxilio. Se juntan los dos, se esconden, pasan la noche, el sargento no llega a superarla y fallece, pero oye, Chover se queda ahí, los franceses abandonan la localidad de Cebolla, gran nombre, y la gente del pueblo lo auxilia. Queda 43 días en el pueblo y pues nada, simplemente a pie y con la otra pierna, un rato a pie, un rato andando, que se decía, pues se empieza a ir dando pues un poquito de vuelta, eso sí, 300 y pico kilómetros con heridas abiertas. Llega por sorpresa, le consiguen sanar las heridas y una vez recuperado lo ascienden a teniente. Lo van a ascender directamente por sobrevivir, que en una guerra también os digo que no es poco en este caso. El último de ellos, Shiro Noda, un oficial de guerra en el servicio de inteligencia del ejército japonés, que estaba destinado a una isla filipina. Es un poco pues ya ir a la desesperada. Era un chaval muy joven, era el final de la guerra. En 1945 pues Japón se rinde, bombas atómicas, etcétera. Pero claro, el mundo sigue adelante, pero él no. Y es que, lo he dicho, era un chaval muy disciplinado, muy oriental todo ello, y tenía una orden: no rendirse. No se podía entregar nunca, a no ser que se lo dijera un superior. Claro, ¿qué pasó? Que durante prácticamente 30 años la guerra había acabado, la sociedad japonesa estaba cambiando bastante, y basta ver cómo es actualmente, y claro, a él le llegaban avisos, le llegaban megáfonos, le llegaban folletos, pero no le llegó la voz de un oficial, de un superior, y así durante 29 años Onoda, con algunos compañeros, dicho sea de paso, iba aguantando mientras estos o fallecían o se entregaban. Emboscó diferentes patrullas, consiguió vencerles, robó comida a los campesinos, sobrevivió prácticamente como un fantasma en medio de una isla, que la isla tampoco era precisamente grande. Y mientras el mundo seguía, llegaban los Beatles, el hombre iba a la luna, y él seguía escondido con un fusil, pues esperando órdenes que no llegaban. Tuvieron que coger en 1974, ya teniéndolo bastante localizado, pues, directamente personal del gobierno japonés, y tuvieron que ir a buscar a su antiguo comandante, tío jubiladísimo, civil, y hacerle llevar al propio comandante a la isla,
para que fuese en persona y decir, tío, que la guerra ha terminado, que ya está. ¿Y de cuándo acabó? Hace 29 años. Onoda sale, entrega su arma, fue recibido como un héroe nacional, pero bueno, una guerra nacional después de durar 30 años prácticamente sin haber existido, no hubo nada. Directamente el mérito de Onoda no fue ser ni un genio y tal vez, bueno, sí, igual un buen batallador, pero fue simplemente llevar la obediencia hasta el absurdo, hasta la máxima tontería o supuestamente ridiculez. La madurez es la edad en la que las analíticas dejan de darte pereza para empezar a darte miedo. La semana pasada ya hablábamos de toda la movida de prohibir redes sociales a menores de 16 años, limitar el acceso y de cómo pues algo que incluso se puede considerar necesario, al menos a modo de regulación, porque ya está siendo demostrado de que las redes sociales no son precisamente buenas para la salud, no solo en jóvenes sino en adultos, pues vemos como al final se va haciendo como una pelota entre pues, la manipulación que puedan hacer pues, los intereses más enfocados por la parte del gobierno con sus estrategias, como las de gente como Elon Musk, por supuesto con las suyas. Y es que aunque empiece por el final, yo creo que os voy a meter con un poquito de contexto. Al final yo he entrado en Twitter, una red pues, que uso bastante a fecha de hoy, llámalo X, y que seguramente más de uno ha caído por ahí, pero llegué muy tarde. O sea, yo llegué en 2018 en plena decadencia y en plena ya situación de mediocridad, que en eso sí que doy ejemplo, ¿no? Claro, Twitter, los que hayáis estado hace años o seguramente conozcáis un poco, pues antes era ese perfil de cuentas de chistes un poco cuñados, como los que pongo yo, o del cómo están las máquinas de Pedro Sánchez, ¿vale? Esos tweets que muchas veces se han ido republicando después. Y oye, aquello fue devaluando, hasta que pues se empezó a introducir una cosa que supuestamente se llama algoritmo y que potencia todo aquello pues que genera más interacciones, que genera más discusión en el mal sentido o en el bueno, que genera más compartidos, que genera, pues lo dicho, más interacción. Claro, bendito ese día en el cual pues alguien empezó a comprobar que si uno insultaba al otro, decía que algo era una puñetera mierda, pues generaba más interés. Esto hizo pues que la red aguantase un poco en cuanto a visibilidad, pero que fuese pues degradándose en su concepto original. Y ahí es cuando aparece Elon Musk. Y muchos de nosotros, hace tan solo un par mallorquín de años, nos estábamos preguntando para qué narices quiere Elon Musk comprar Twitter. Yo creo que ahora ya lo sabemos. Aunque sea un motivo que en realidad se estudia en primero de comunicación, pues como la propaganda, las fake news se condicionan a la parte de población que como no conoce su historia, pues al final la acabamos repitiendo. Llámalo paletos, llámalo jóvenes, llámalo pobres, lo que vosotros queráis. Porque ahora pasa una cosa, que es que tienen más credibilidad en las redes que los medios. Medios que por supuesto también tienen intereses y también están mediatizados. O sea, lo que no podemos ser es, por mucho que tengamos ciertas creencias o ciertos principios, pensar que realmente lo que nos dan por otro lado y nos gusta sea lo correcto y siempre tengan razón. Porque el primer sesgo de confirmación es negar el propio sesgo de confirmación. Yo la gente que conozco que tiene el cerebro más comido, más taladrado, siempre está hablando y siempre está repitiendo los términos la verdad, la P, punto suspensivos es verdad, la realidad de esto. Siempre tienen ese tono y seguramente es porque te están machacando con la verdad, con el abrir los ojos, con la realidad, como venimos diciendo, para que tú entres como en un mantra en el cual acabes por perder la noción de que igual, oye, te están colando algo. O que incluso te lo cuelan y como pasen muchos contenidos dicen, oye, sí, es verdad, ven, es mentira, pero da igual porque es un cabrón. Y lo mantienen, y esto lo vemos en redes sociales y no se cumple. Al final también hay un concepto generacional que pasa cada 5 o 10 años y algunos tenemos una edad que es como ir oleando la información de un lado a otro, ¿no? Y nos vamos hace 10 años hacia la izquierda, machacamos a la derecha, ahora se agota la izquierda, vámonos para la derecha y ves chavales de 16, 17, 18 años
pues hablando de principios convencionales como la familia, incluso como el nacionalismo, cuando en realidad tampoco han salido del instituto, cosa que también cuando querían armar la revolución hace 10 años estaban en la misma situación. Bien, las cosas, repito, hay que verlas por los dos lados. E igual hay que empezar a diferenciar cosas, porque muchos de los que en la misma conversación te hablan de libertad, luego te hablan de limitar ciertas cosas. Yo no sé si es que igual para esta gente pues el significado de libertad es decir lo que te da la gana. O igual pensamos que la libertad es que todo el mundo esté de acuerdo con nosotros. Es entrar con esos grupos de Telegram que también quieren prohibir, en el que todo el rato están repitiendo la información mediatizada, o canales de televisión, por supuesto, en la que todo el mundo está de acuerdo con nosotros. Claro, ¿qué pasa? Luego llegan unas elecciones en las cuales vota todo el mundo. Ya podemos discutir si realmente valen todos los votos lo mismo o si deberían valerlo, para que al final nos llevamos el batacazo. Pues igual nos estamos pegando con un concepto muy infantil de la libertad de irse a tomar unas tapas y unas cañas, la libertad de una solidaridad que en realidad no estoy pagando yo, la libertad que creemos que es meternos en una cuenta anónima que hemos creado y que tenemos que ir rehaciendo cada 3 meses porque nos la tiran para insultar a gente, para, como decíamos la semana pasada, no te encuentren tu mujer, tus padres o tus propios hijos. O gente que habla de la libertad o de la democracia cuando realmente lo que hace es repetir con sinónimos o con frases que signifiquen lo mismo, no solo palabras, pues como hemos dicho antes, a modo de mantras, lo que ve por ahí, lo que nos encontramos o lo que dicen los que suponemos que son nuestros referentes. Podemos ver a todos los niveles. Y es que, ojo, también pasa otra cosa, que es que si no hay enemigo, no hay amigo. Hay que polarizarse, hay que señalar, hay que mandar a tomar por saco al que no opina igual que tú, y que incluso vemos como en redes sociales donde ha habido polémica como Twitter, pues gente que igual no os podéis insultar como rojos, os podéis llamar de izquierdas. Yo tengo una cosa maravillosa, que es que a mí hay veces que en la misma conversación me llaman rojo y facha, pues que al final, oye, tú te vas de Twitter y dices, venga, me voy a Blue Sky. Y luego te das cuenta que cuando en Blue Sky pues todo el mundo hace las palmas del mismo lado, pues es una porquería. Y dices, esto es aburrido, pues me vuelvo para Twitter. Y al final ni me he movido de Twitter, yo me he quedado ahí. Me pueden insultar, me pueden decir de todo, pero oye, igual también te hace vivir un poco, no sé si decir con la realidad, pero no es con cierta diversidad. Y que pongas lo que pongas, siempre va a haber alguien con más o menos razón que va a pensar que eres idiota. Cosa que igual iría bien que nos diésemos cuenta todos algún día. Los que se flipan con la calistenia son los nuevos yonkis, no digo todos. La calistenia no es un deporte precisamente fácil. Yo lo más que hice en el instituto fue la prueba esta de aguantar sujetado a la espaldera 1 minuto y para sacar un 5 luego me pegaba un mes con las muñecas abiertas del 15. Yo me refiero al que se flipa todo el día en el parque. No digo el que entrena calistenia, hombre, digo el que habita en el parque de calistenia. Que es como el colgado de los 80, de los 90, incluso de los 2000, cambiando el cartón de vino por la lata de Monster, cambiando el radiocaseta pilas con camarón por dar por saco escuchando trap de malotes de turno con el altavoz Bluetooth, cambiando las gomas elásticas para ser dominadas pues por las que servían para sacar las venas, para pincharse, cambiando que antes te pedían 100 pesetas y ahora te piden 3 grados. Sí, porque al menos cambia que antes no hacían 20 stories de Instagram para mostrar sus traumas superados. En algunas cosas, los colgados del parque salían hasta ganando. Cambiando el ir sin camiseta a 10 grados por ir sin camiseta a 10 grados. Eso está igual. O cambiando, que ahora lo de pedir un cigarro lo han subcontratado a inmigrantes. Y perdón por el microrracismo. Que no te digo yo que los de la calistenia sean más sanos, que lo son, pero los colgados del parque tenían pipas, eso es un punto a favor, y eran más duros. El parque antes tenía gravilla y no los setas de caucho de las que en proporción te puedes tirar de cabeza que no te va a pasar nada. Digamos que los de ahora son una versión más fit, más rebajada en todos los sentidos. De hecho, antes el parque olía a meado y ahora huele a sudor. En los dos casos, huele a familia desestructurada, también te lo digo. Pero es que lo mejor de todo es que igual el que ahora es el flipado de la calistenia es la misma persona que hace 10 años era el colgado del parque, que yo conozco alguno, ¿eh? El lunes por la noche tuve
un hecho, una anunciación, un hecho que te hace entender muchas cosas gracias a mi mujer. Eso por un lado está muy bien. El problema es que me he dado cuenta de que el nivel de estupidez del ser humano ya está empezando a llegar a niveles peligrosos para el propio ser humano, para las propias personas, y no, como hemos dicho muchas veces, con grandes conspiraciones, sino con cosas del día a día. Llega mi mujer, me viene por la noche con una botella de champú, se había duchado, hasta nada normal, me dice: ¿has visto esto, tío? Me gira la botella. Señoras y señores, en las botellas de champú de fruta han tenido que poner un aviso en pleno tapón, bien en medio, que no se pueden beber. No te puedes beber el champú. Esto lo quiero decir. Si alguien ha llegado a este minuto del podcast, no os podéis beber el champú. Yo lo entiendo, huele muy bien. Es un champú de papaya que huele más a papaya que la propia papaya. También os digo que yo no sé en qué momento de la humanidad empezamos a hacer champús de las mismas cosas de las que hacemos los yogures. Esto no lo he entendido en mi vida, porque luego pasan estas cosas. También os digo que ese producto de la marca L'Oreal, ya que esto lo escuchan 4 y no nos patrocina nadie, pues ya le ponen directamente Hair Food a la botella, pues igual hay que reconocer que no ayuda, precisamente. Pero por otro lado, yo creo que nos tenemos que preocupar. Claro, luego, en la época de COVID, salía Donald Trump diciendo que había que beber lejía, y el problema es que, incluso aunque lo dijese irónicamente, supuestamente, al menos por su parte, había gente que entendía que había que beber lejía. También os digo que lo de ciertas zonas de Estados Unidos lo podemos comentar otro día. ¿Esto a qué nos lleva? Pues a que igual esté llegando un punto en el que tú un día coges una botella de agua, te la encuentras con instrucciones para beber y tengas que decir: bueno, pues la verdad es que a más de uno le hace falta. Mi manager me ha recomendado que el día de la actuación me levante a las 7 de la mañana, haga 1 hora de ejercicio, repase texto, coma ligero, ensaye 2 veces y vaya caminando hasta el local. Llevo 3 actuaciones seguidas cancelando porque llego reventado. Y sí, aunque parezca mentira, hemos llegado al final del segundo programa, al final del segundo podcast. Oye, si se te ha pasado y estás en este punto, pues mira, te invito a pasarte por mi Linktree, que lo puedes encontrar en los diferentes enlaces, tanto de las redes de Sábado Sabadete, como si, por ejemplo, has llegado aquí por YouTube. Pues en Instagram, Santillana Narrado, Facebook, Santillana Comedia, Twitter, Threads, TikTok, todo por los lores, cosas de estas de errores corporativos que hacemos al principio de no ponerlo todo con el mismo nombre. Por supuesto, podéis seguir toda la parrilla pues de Sábado Sabadete Radio Club en la web de Radio Club Sábado Sabadete, por supuesto, en las diferentes plataformas de iVoox o de MyRadio. Y sobre todo, me gustaría, pues tanto nos pueden mandar un correo electrónico a apocalipsiscotidiano@gmail.com, como en las propias cajas de comentarios, sea la plataforma que sea, pues que nos comentes cosas que te llamen la atención, cosas que te hayan gustado más, que te hayan gustado menos, cosas que hayas vivido respecto a los temas que hemos tocado durante el día. Y sobre todo, si por ejemplo hay algo que te haya pasado, que te haya ocurrido y que creas que sea digno o que sea una señal más del apocalipsis cotidiano. Nos escuchamos la semana que viene. Un saludo, gracias.